Hola, 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 mi gente guapa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con ganas de chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, está que arde. Soy, y como siempre estoy aquí para traerte lo último del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, los dramas más intensos. Hoy vamos a hablar de un actor que nos tiene completamente enganchados, un galán de telenovela que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Can Yaman. Sí, señores, el mismísimo. Pero esta vez no vamos a hablar de sus abdominales de acero, ni de sus conquistas amorosas, sino de un tema un poco más controvertido. Prepárense porque hoy desenterramos un escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, y que ha llegado hasta nuestros oídos con la fuerza de un tsunami. Resulta que, según una conocida revista, Can Yaman se vio envuelto en un altercado bajo los efectos del alcohol. Así como lo oyen. La noticia ha corrido como la pólvora y las redes sociales están que echan humo. Antes de que entremos de lleno en los detalles jugosos, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme del bueno y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, la revista en cuestión ha publicado un artículo bastante explosivo, donde detallan un incidente que supuestamente tuvo lugar en una fiesta privada. Según la publicación, Can Yaman se habría excedido con las copas y, como resultado, su comportamiento se volvió, digamos, un poco desenfrenado. La revista alega que el actor empezó a discutir acaloradamente con otros asistentes a la fiesta, que hubo gritos, insultos y, lo que es peor, hasta llegaron a las manos. Imagínense la escena, Can Yaman, nuestro galán, metido en una pelea. La noticia ha dejado a muchos fans completamente consternados, porque no es la imagen que tienen de él. Pero, ojo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como siempre, hay dos versiones de la historia. Por un lado, tenemos a la revista que asegura tener fuentes fiables que presenciaron el incidente. Por otro lado, tenemos al equipo de Can Yaman, que ha negado rotundamente todas las acusaciones. Según los representantes del actor, la historia es completamente falsa y se trata de una campaña de desprestigio para dañar la imagen de Can Yaman. Afirman que el actor nunca ha estado involucrado en ninguna pelea y que siempre se ha comportado de manera profesional y respetuosa. ¿A quién le creemos? Esa es la gran pregunta. La verdad es que en este tipo de situaciones es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Las revistas a veces exageran las cosas para vender más ejemplares, y los representantes de los artistas siempre van a defender a sus clientes a capa y espada. Lo que sí es cierto es que Can Yaman tiene una personalidad bastante, digamos, intensa. Él mismo ha admitido en varias entrevistas que es una persona apasionada, impulsiva y que a veces se deja llevar por sus emociones. Esto no quiere decir que sea violento, pero sí que es una persona que no se calla lo que piensa y que no tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si son controvertidas. Además, recordemos que Can Yaman ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones. Por ejemplo, hace un tiempo fue criticado por unos comentarios que hizo sobre sus compañeras de trabajo, que fueron considerados sexistas por muchas personas. Él se disculpó públicamente por sus palabras, pero el incidente dejó una mancha en su imagen. También ha sido criticado por su actitud a veces considerada arrogante y por su supuesto comportamiento exigente en los sets de grabación. Algunos compañeros de trabajo han hablado de sus manías de diva y de su dificultad para trabajar en equipo. Entonces, ¿podría ser que esta nueva polémica sea simplemente una consecuencia de su personalidad explosiva? ¿O realmente se trata de una campaña de desprestigio orquestada por alguien que quiere verlo caer? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este escándalo ha generado un gran debate en las redes sociales. Muchos fans están defendiendo a Can Yaman a capa y espada, argumentando que es un hombre bueno y que no se merece este ataque. Otros, en cambio, están decepcionados y se preguntan si realmente conocían al verdadero Can Yaman. Y es que, como siempre digo, es importante recordar que los famosos son personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes perfectos y también cometen errores. A veces la presión de la fama y la exposición mediática pueden llevarlos a tomar decisiones equivocadas o a comportarse de manera inapropiada.
Pero también es importante recordar que todos merecemos una segunda oportunidad. Si Can Yaman realmente cometió un error, esperamos que aprenda de él y que se esfuerce por ser una mejor persona. Si por el contrario es víctima de una campaña de desprestigio, esperamos que la verdad salga a la luz y que su nombre sea reivindicado. En definitiva, este escándalo de Can Yaman nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. Lo que sí es cierto es que ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública y la facilidad con la que se puede destruir la reputación de una persona. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Creen que la revista está exagerando la historia? ¿O creen que el actor tiene un comportamiento problemático? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando este escándalo de Can Yaman. Recapitulando, hoy hablamos de la acusación que pesa sobre Can Yaman de haber protagonizado un altercado bajo los efectos del alcohol en una fiesta privada. Vimos las dos versiones de la historia, la de la revista que publica la noticia y la del equipo del actor que niega rotundamente las acusaciones. Analizamos la personalidad intensa de Can Yaman y su historial de polémicas. Y finalmente reflexionamos sobre la fragilidad de la imagen pública y la importancia de no juzgar a las personas sin conocer todos los hechos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Son los mejores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Quiero saber qué piensan de todo esto, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? ¿Creen que la revista está exagerando la historia? Quiero saberlo todo. Y ahora sí, llegamos al momento de la despedida. Pero antes de irme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les entretuvo, si les pareció informativo, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. También compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos a quienes les guste el chisme del bueno. Así me ayudan a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendrán contenido interesante y entretenido para disfrutar. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Como les dije, esto está que arde y tenemos que profundizar un poquito más en este culebrón turco. Porque, a ver, no es la primera vez que vemos a Can Yaman envuelto en dimes y diretes, ¿verdad? Y esa personalidad que él mismo describe como intensa, ¿de verdad es solo eso, o hay algo más detrás? Vamos a desmenuzar un poco más las acusaciones y las defensas, para intentar entender qué demonios está pasando. Primero hablemos de la revista que lanzó la bomba. No es una revista cualquiera, ojo. Se trata de Magazine Dünyası, una publicación con mucho peso en Turquía, conocida por su acceso a información privilegiada y, a veces, por su tendencia a exagerar un poquito las cosas. Así que, aunque no podemos descartar su versión de los hechos, tampoco podemos tomárnosla al pie de la letra. Según Magazine Dünyası, el altercado tuvo lugar en una fiesta privada organizada por un conocido productor de cine turco. La fiesta, según las fuentes de la revista, era bastante exclusiva, con la presencia de actores, directores, influencers y otras personalidades del mundo del espectáculo. La atmósfera era relajada y festiva, con música, baile y, por supuesto, mucho alcohol. Al parecer, Can Yaman llegó a la fiesta con un grupo de amigos y, desde el principio, se mostró bastante animado, quizás demasiado. Las fuentes afirman que estuvo bebiendo bastante whisky y que, poco a poco, su comportamiento se fue volviendo más errático. La chispa que encendió la mecha, según la revista, fue una discusión con otro actor, cuyo nombre no ha sido revelado. Aparentemente la discusión comenzó por un comentario que Can Yaman hizo sobre la nueva película del actor, un comentario que fue considerado ofensivo y despectivo. La discusión fue subiendo de tono rápidamente con gritos e insultos por ambas partes. Algunos de los presentes intentaron calmar la situación,
pero Can Yaman, supuestamente, estaba fuera de control. Según Magazine Dunias, el actor llegó a empujar y golpear al otro actor, lo que provocó que otros asistentes a la fiesta intervinieran para separarlos. La revista incluso publicó fotos borrosas del supuesto altercado, aunque no se puede distinguir claramente a Can Yaman en ellas. Las fotos muestran a un grupo de personas discutiendo acaloradamente y a un hombre que se parece vagamente a Can Yaman siendo sujetado por otros hombres. Ahora, pasemos a la defensa de Can Yaman. Su equipo de representantes ha emitido un comunicado negando categóricamente todas las acusaciones. Afirman que Can Yaman nunca estuvo involucrado en ninguna pelea, y que la historia es completamente falsa. Según sus representantes, Can Yaman asistió a la fiesta, pero se comportó de manera profesional y respetuosa en todo momento. Afirman que no hubo ninguna discusión ni ningún altercado, y que las fotos publicadas por la revista son falsas o, en todo caso, pertenecen a otro incidente. El equipo de Can Yaman también ha insinuado que la historia podría ser una campaña de desprestigio orquestada por alguien que quiere dañar la imagen del actor. Sugieren que podría haber alguien celoso del éxito de Can Yaman o que podría haber algún tipo de interés oculto detrás de la publicación de la noticia. Pero, ¿qué dice el propio Can Yaman? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el incidente. Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hacer comentarios a la prensa. Esta actitud, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Algunos creen que el silencio de Can Yaman es una señal de que es culpable y que está intentando evitar que la situación empeore. Otros, en cambio, creen que el actor está siguiendo el consejo de sus representantes y que está esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos. Ahora, vamos a analizar un poco más la personalidad de Can Yaman. Como les dije antes, él mismo se describe como una persona intensa y apasionada. En varias entrevistas ha admitido que es impulsivo y que a veces se deja llevar por sus emociones. También ha hablado de la presión de la fama y de las dificultades de vivir bajo el escrutinio público. Ha dicho que a veces se siente incomprendido y que le cuesta lidiar con las críticas y los juicios. Algunos de sus compañeros de trabajo han descrito a Can Yaman como un hombre carismático y talentoso, pero también como alguien exigente y perfeccionista. Han hablado de sus manías de diva y de su dificultad para trabajar en equipo. Otros, en cambio, han defendido a Can Yaman y han dicho que es un buen compañero de trabajo y un profesional comprometido. Han elogiado su talento y su dedicación y han negado que sea arrogante o difícil de tratar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Tenemos dos versiones contradictorias de los hechos y no hay pruebas concluyentes que respalden ninguna de ellas. Es posible que Can Yaman realmente haya estado involucrado en un altercado bajo los efectos del alcohol. También es posible que la historia sea completamente falsa y que se trate de una campaña de desprestigio. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública y la facilidad con la que se puede destruir la reputación de una persona. Ha recordado que los famosos son personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos, y que también cometen errores. Y como siempre digo, es importante no juzgar a las personas sin conocer todos los hechos y darles el beneficio de la duda. Esperemos que la verdad salga a la luz y que Can Yaman pueda superar este difícil momento. Y ahora sí, mi gente guapa. Llegamos al final de este chismecito explosivo. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Can Yaman es culpable o inocente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que quiero saber sus opiniones. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Los quiero mucho. Chao, chao.